Bueno, thank you very much. Eso le digo a la computadora, ¿no? Bueno, ahí. Bueno, entonces hoy lo que vamos a abordar es el tema de cómo analizar los problemas, cómo empezar a buscar la solución. Ya habíamos trabajado en la clase anterior esto de los por qué, el cómo, las distintas técnicas que nos permitían generar posibles soluciones, posibles soluciones. Pero el tema está en que lo que hay que tratar es de lograr identificar, como charlamos en todos los ejemplos de la clase anterior, identificar cuál es el problema, porque, ¿se acuerdan? No era la temperatura, no sé qué, no sé cuánto, finalmente terminó siendo la manga del filtro de aire en el caso de la leche, el otro era el filtro, el otro había que cambiar el tanque. Bien. Acá nosotros vamos a retomar algo que venía o vamos a tomar a este hombre, lo traigo acá para que vean que intentar mostrar que la materia va uniendo cosas. Sir Francis Bacon, si se acuerdan en el diagrama, lo veíamos muy allá, muy en el inicio, digamos, en la parte más izquierda del dibujo, y lo presentábamos como los primeros que se habían rebelado contra el idealismo alemán, ¿se acuerdan? Que pensaban en cuestiones muy de la metafísica, no sé qué, y no estaban resolviendo problemas de la realidad. Uno de ellos fue justamente Francis Bacon, que, como sabemos, va a ser uno de los principales pilares, sus ideas, sus trabajos, de lo que se llamó el positivismo lógico. El positivismo lógico se podría resumir en esta frase, ¿no? Recuerden que cuando después vamos a ir a las distintas escuelas y corrientes avanzando a lo largo del siglo XX, nosotros vamos a criticar muy fuerte esto de nada se sabe bien si no es por la experiencia. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer experiencia en astronomía? ¿Cómo podíamos hacer experiencia en geología, en arqueología? Y sin embargo son ciencias. Pero en este momento, nos sirve para pensar situaciones problemáticas, y recuerden que tenía una característica, el positivismo lógico, que también la criticábamos, y la criticamos mucho cuando vimos a Kuhn, porque decíamos, uy, no, lo que pasa es que el positivismo lógico divide en partes, fíjense acá, divide en partes, y a esta división en partes después le da una respuesta general. Eso le llamábamos ¿cómo? ¿Se acuerdan? Que era muy qué, era una palabra, que significa separar el todo en sus partes. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Una característica del positivismo lógico. Ya, urgente. Listo, desaprobado. Desaprobados, ni hablar. Se llamaba analítico, que era incluso era uno de los problemas que el texto ese de las visiones deformadas de la ciencia. Pensar que todo debía ser separado en subpartes para poder analizar. En este caso, para lo que nosotros vamos a hacer, y acá es donde vamos a decir, no puede quedar connotado, es decir, como con un highlight, como un subrayado fosforescente de que analítico es malo, sino que
el extremo analítico es malo. En este caso, a nosotros nos va a permitir desarmar una situación problemática, porque cuando hay una situación problemática es probable que tengamos problemas en cadena. Si ustedes se acuerdan de los ejemplos de la clase anterior, era, tenía un problema se cortó no sé qué, pero entonces es que hay mucha fricción, entonces que el rulemán, resulta que el filtro, ¿sí? Podemos desdoblar en distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener esta situación que les invito a que lean en 2 minutos. El proceso de enseñanza-aprendizaje proporciona situaciones muy interesantes. Son ejemplos de soluciones imperfectas a problemas que en esta actividad se generan. Una solución típica que se presenta cuando un grupo de estudiantes le va mal en un examen, los efectos visibles son las bajas notas. Es necesario conocer las causas de este problema para que no se vuelva a presentar. El diagnóstico elaborado por los profesores apunta a un excesivo nivel en las pruebas evaluativas. Los estudiantes no estaban preparados para realizarlo adecuadamente. La solución es obvia: reducir el nivel de dificultad de la prueba para que no se presente de nuevo el problema. Sin embargo, más adelante, la situación se repite, aún después de haber disminuido notablemente el nivel de dificultad de la evaluación. Como conclusión, el diagnóstico era incompleto y la causa del problema no se detectó realmente. Si pensáramos en cualquiera de los ejemplos que hicimos con el cuadrito la semana pasada, íbamos haciéndonos las preguntas, si nos quedábamos en un estadio anterior, por ejemplo, solo hay que cambiar el líquido, el lubricante, el diagnóstico hubiera sido también incompleto y nunca hubiéramos llegado a la causa. Entonces, de este texto que les puede resultar cercano, puede ser evidente, si yo tuviera que dar respuesta acá ningún problema en el examen es un problema solo de los alumnos o solo de los profes, que hay un problema de muchas cosas. Pero lo que hay que llegar es a distinguir causas visibles. Por ejemplo, cuando el médico va y te dice, a ver, abrí la boca y saca la lengua, y con una linternita te mira la garganta. Lo que ve es la garganta roja, no ve las anginas o la faringitis, ve efectos visibles. Nosotros en ingeniería vemos siempre efectos visibles. Por eso es que nos apoyamos o iniciamos con Francis Bacon. Pero esos efectos nosotros sabemos que son por una causa que hay que determinar. Lograr determinar la causa es la razón por la que uno estudia ingeniería, porque quiere resolver problemas. Entonces acá podríamos resumir todo esto que estamos hablando con otro ejemplo. Un auto despide humo azul por el tubo de escape. Los interruptores de la energía eléctrica de la casa saltan con facilidad. Se está consumiendo demasiada agua desde hace meses. La computadora está lenta desde que se cambió el sistema operativo. Es decir, si bien lógicamente es esto, hay una causa que genera un problema, y no es un problema, puede ser una situación, porque hasta que yo no determine bien la causa, no voy a poder resolver el problema. Voy a tener una situación problemática, una pregunta abierta, un problema abierto. Y yo lo que veo es uno o varios efectos visibles. En la realidad,
Esto lo vemos al revés. Vemos los efectos y tenemos que ir a pensar las causas. Uno de los primeros que inventaron un método y que ustedes van a hacer un trabajo práctico muy sencillo, pero van a ocupar esto, fueron los japoneses. Y fíjense que cada cultura va tomando lo propio de su lugar, ¿no? Como la pesca en Japón es altamente, no sé, antigua y muy elemental para la comida. Entonces inventaron un método de resolución que tiene como estructura las espinas de pescado. ¿Alguno de ustedes había visto esto? Sí, profe, yo. ¿Sí? ¿Y cómo vos te acordás, además de cómo, cómo se llama en realidad? Porque el diagrama de espina de pescado es como muy... ¿Cómo se llama? Tenía un nombre medio raro. Tal cual, no raro, japonés. Se llama Sí, diagrama de Ishikawa. Ishikawa, Ishikawa. Ishikawa. Donde los japoneses propusieron esta técnica. Siempre tomemos esta estructura. Ponemos acá la situación problemática y en esta situación problemática empezamos a pensar que en los problemas los podemos reducir a la conjunción de varias de estas cosas. O el problema está en un equipo, o está en el proceso, o está en las personas, o está en el entorno, o está en los materiales. Siempre tienen esta misma estructura. Y dentro de los materiales, yo puedo decir, bueno, en los materiales, pero supónganse que esté trabajando con un tipo de cemento. Bueno, pero puede ser en los materiales, puede ser el tipo de arena y el tipo de cemento o de cal ¿sí? Por eso es que hay como otras pequeñas espinas ahí. Por ejemplo, acá puedo estar analizando un problema donde del entorno lo que estoy viendo es que tenemos el fenómeno del Niño, el fenómeno climático, ¿no? La estación es seca, húmeda, y podría estar aplicando acá la falta de agua. Entonces, supongamos que, que tenemos una situación que es, bueno, ustedes no han ido, porque no han podido estar en la Facu, pero en la fotocopiadora de la Facu, o en la que está enfrente, y en cualquier lugar, no sé, supongan que hayan ido al siglo. El siglo, de repente, el más feo del siglo, en donde sacan fotocopias, está dejando de vender. Ha vendido muy poco. Bueno, aplicando, yo puedo sentarme con mi equipo, y acá es fundamental el pensamiento creativo para poder ir analizando las causas del entorno, de los procesos, de las personas, y entonces puedo establecer esto. Ah, bueno, mira, ustedes lo están leyendo, pero puede ser que estén funcionando mal la fotocopia, estoy entregando mal el material, salen borrosas, o salen muy oscuras, o salen muy claras, o acá, por ejemplo, en causa de los materiales, no está puesto, pero yo le podría agregar, estoy usando un papel súper finito, o una tinta que no queda. Acá podría poner que el revelador, ¿vieron cuando
uno hace una fotocopia pero después se borra. Eso es un problema de una parte del rodillo que le llaman revelador, que es como el que logra que se adhiera el tóner al papel y no se salga. Bueno, podría ser eso. Pero podría haber otros problemas respecto a las personas. Tengo alguien de este estilo. Cada uno de ustedes podrá reconocer fácilmente la cara de alguien que hace esto. O hay alguien que se está dejando plata. O yo digo que abro de 8, no sé, el siglo debe abrir de 7 a 12 de la noche, pero son las 9 de la mañana y todavía no está abierto. Podría ser que sea una Enfrente de la tarde. facultad. ¿Cómo? Yo siempre quiero comprar ahí en el kiosco de enfrente de la facultad y nunca abre. Tal cual, sí, Muy tal cual. temprano. Sí, tal cual, tal cual. Aparte es un señor mayor el que sabe atender ahí enfrente de la... Ah, claro. Y va cambiando. Bueno, puede ser esto. Miren esto, el local es incómodo. La verdad que pobre el siglo, no tengo nada contra ellos. Existe desde que yo era niño, así que al menos 44 años tiene. Eh, Falta de ventilación, olor, bueno, qué sé yo. Todas estas pueden ser causas que me lleven a determinar. Pero logré desdoblar el problema, ¿me entienden? Bajaron las ventas, pero me puse a pensar por, digamos, por segmentos, por desdoblamiento, por pensamiento analítico, ¿qué podría influir, aunque no es que yo esté diciendo que es que se abre tarde? Ya lo veré. ¿Cómo lo voy a, o cómo lo puedo ver? Bueno, lo que puedo hacer, evidentemente, es, después de haber encontrado estas múltiples posibles causas que tengan que ver, perdonen que vuelva a la anterior, que tengan que ver siempre con esto, siempre, todos los problemas van a pensarlo. Cuando ustedes piensen para resolver un problema de ingeniería, piensen en esto, piensen en esto, piensen acá. Y enseguida yo les voy a contar uno que nos pasó en las leyes. Bueno, ¿qué hago? Bueno, una de las formas de determinar el tipo del problema es hacer una encuesta y poner todas esas ideas mías a consideración de la gente, a ver quién las vota, por qué es que no van, o por qué es que no sé qué, o por qué, digamos, que me dé una explicación, pero ya no mi idea, sino la realidad, los clientes, me den una explicación sobre qué está pasando. Bueno, puedo hacer un formulario, están las aplicaciones para la encuesta, puedo decir que quien contesta la encuesta se lleva 15 fotocopias gratis, lo que ustedes quieran. Puedo poner a una persona afuera con un formulario y mientras están esperando le va haciendo la encuesta anónima. Y supongamos esto que hay acá, que ustedes, ¿cómo le llaman ustedes a esto? A este diagrama. De columna. Diagrama de bloque. Columnas. Diagrama de barras. Diagrama de barras. Pero en realidad, como acá hay un porcentaje, ¿sí? Porcentaje, y estamos analizando esto del problema, este diagrama tiene un nombre más particular. Como recién no, si bien muchos conocemos el diagrama de espina de pescado, pero en realidad se llama de Ishikawa, este se conoce diagrama de Pareto. ¿Sí? También. Es solo una cuestión de nomenclatura. Bueno, fíjense que le preguntamos si abre tarde, si el local es feo, incómodo, si la fotocopia es de mala calidad, si
son malos malos vendedores los que están ahí, si hay que esperar demasiado. Bueno, fíjense que claramente quedó identificado el problema. Claramente quedó identificado el problema. Mucho tiempo en la fila. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver cómo hago para que la gente no haga tanta fila. No sé, habilito un correo y doy un turno para retirar. Pongo a la vuelta de la facultad, me parece que se llama Onawa, Onana, Onaja, algo así. Ojana. Ojana. Ojana significa familia en el idioma hawaiano, y lo ocupa mucho la gente del rugby, como para vos pertenecer, yo voy donde está mi familia, estoy con mi familia, mi grupo, es el sentimiento de pertenencia. Bueno, el pibe de ahí un día charlando por otras cosas me cuenta, no lo pudo hacer por la pandemia, pero lo que iba a hacer era poner, creo que 10 máquinas fotocopiadoras, que uno llegara directamente con su pendrive y imprimiera la cantidad de copias que necesitaba. Obviamente es súper sencillo tener conectadas como pasa en las estaciones de servicio. Cada una de los surtidores de las bombas de nafta está conectada con la computadora y vos sabés cuánto gastó, cuántos litros salieron del surtidor 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es lo mismo. Cuántas fotocopias salieron de la fotocopiadora 1, 2, 3, 4 y te lo cobro y listo. Justamente podemos decir que esa es una posible respuesta a este estudio de determinación del problema. Porque el problema no era que se abría tarde. El problema no era que el siglo es un lugar así medio tenebroso, oscuro, abarrotado de no sé qué. Porque yo me puedo bancar eso si el precio de la fotocopia está más barato ahí y voy. Es una cuestión así. Chau. No voy a ir a pagar un super lugar si la verdad que lo que necesito son mis fotocopias. Bueno, entonces este es otro ejemplo de que si yo tomo el diagrama de Pareto y analizo y digo, mira, yo en realidad acá tengo, miro, 30, 25 y 19, el 80% de mis problemas están acá. Porque ninguno logra hacer, obviamente. El primero es mucho tiempo. Pero en la mala calidad también hay. Acá tendré que llamar la atención. Y acá en la fotocopia de mala calidad también aparece. Y acá tengo el 80% del total, si lo sumo. Entonces, pegale un ojo a esto, no te dediques a cambiar el local, ni tampoco a abrir más temprano, más tarde o lo que sea, porque claramente los usuarios te están diciendo esto. También es probable que en una vuelta de tuerca, la mala atención sea mala atención o en realidad sea causa de haber esperado tanto en la fila, ¿no? O sea, habrá que ver cómo cada uno trata al otro. Pero más allá de eso, no es que hay que elegir el primero, sino que hay que ver, bueno, cuál me está resolviendo. Yo tomé el primero para mostrarle una posible solución, pero evidentemente solo estoy atendiendo el 30%. Y si tomo hasta acá, si pongo la línea hasta acá, estoy atendiendo el 80% del problema. Es decir, que algo tengo que hacer con la fotocopiadora, porque no está siendo de calidad, aunque la gente se ve que la sigue prefiriendo, pero hay problemas con la calidad, veré el tema de la atención y tengo que sí o sí solucionar el tiempo de espera. Bueno, pasamos a otro método.
Ojalá que hayan podido ver el video del Comet, ¿cómo se llama? Un documental evidentemente viejo, narrado así medio como que no es de este momento histórico, pero tiene mucha información y algunas simulaciones bueno, que nos ayudan como a entender mejor. ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron ver el video? Sí, sí. Aunque sea una parte. Sí, profe. ¿Conocían, Sí, profe. ¿conocían esto del Comet? No. Y, No, Yo no, y, profe. y fíjense que esos problemas llevaron a que hoy no sé, el mercado esté dominado por otra empresa, que es Boeing, que vende aviones. De hecho, estos aviones, todos los Comet, no están ya presentes. Vamos a recordar un poco esto. Cuéntenme, nos ayudamos. ¿Qué nuevo tenía el Havilland La 106? propulsión. Su rapidez. Perdón, no qué problema, qué bondades tenía, qué era lo nuevo, por qué era tan lindo, qué Más permitía. rápido y lujoso. Era rápido, era glamoroso. ¿Vieron a la señora? La velocidad. ¿Cómo? La velocidad. Como 800 kilómetros por hora, creo que. Podían ir de Londres a Roma rapidísimos. Fíjense que acá, como tal cual lo dijo uno de los compañeros, podía viajar, además de ser el avión a reacción, el primero que es para transporte de pasajeros, podía ir más alto y volar a más velocidad. Había habido algunos problemas. Esos problemas fueron, ¿dónde habían habido problemas antes? ¿Qué había pasado con el Comet antes? Antes de el que lleva y desencadena toda la investigación. Habían explotado, habían habido otros. El problema de la presión que tenía adentro. Claro, pero esa es causa. Pero no es que pasó una sola vez y la empresa, Pasó 2 incluso veces. el presidente o el primer ministro británico, salía a decir, no, si acá no pasa nada. Habían pasado cosas en la India, habían pasado cosas también en Italia, y todos habían como hecho la vista gorda. No había llegado a la trascendencia, pensaron que había sido otros motivos y no del avión. Nosotros lo que vamos a estudiar acá es cómo podemos tomar eso del método científico que sabemos que no existe, que se creó en la concepción heredada, que tiene los pasos, no sé qué, pero nos puede dar una idea de cómo hacer de investigadores, como hicimos en el caso del, ¿cómo se llama? De la patrona, del cuento de la patrona, cómo hacer de investigadores para ir pasando distintas etapas que nos lleven a determinar el problema. Bueno, acá aparece también una serie de etapas, como el de recién, que era un método, es decir, utilizo primero el modelo propuesto por los japoneses del diagrama de espina de pescado, luego evalúo según un diagrama de Pareto y chao. Para problemas sencillos va bien. Para problemas más complejos podría ser esto. Identifico una anomalía
el avión se cayó, empiezo a recolectar datos significativos, tengo que analizar los datos, elaboro la hipótesis, y ahí empieza todo un juego, donde, bueno, si esto pasó por esto, entonces si yo, no sé, cambiara el fuselaje, si viera el remache, si no debiera pasar. Entonces tengo que hacer predicciones. O la grieta debería producirse en tal lugar que en realidad, hasta finalmente, seguir ahí, hasta que finalmente puedo obtener digamos, la respuesta a lo que había pasado. Bueno, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir otra cosa que espero que funcione esta vez. Ahí ustedes están viendo esto que dice método científico. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Ojalá que se escuche y se vea bien. Bueno, esto es de las cosas que también hago yo. Digo, de los chiches tecnológicos que uso. Ahí va. Nos vemos en 2 minutos. Bueno, ¿lo vieron? Muy, muy buena su referencia a los mini espías, profe. Los mini bien. Pero fíjense que la idea es esta, ¿no? Aparece en esa problemática del avión, aparecen hipótesis que si hay restos
de bombas, si hay problemas. Esto acá arriba, si ustedes dicen, si ven acá parte 2, parte 3, es porque en la presencialidad íbamos viendo de a pedacitos el video para ir entendiéndolo, el video anterior. Pero yo preferí mandárselos y armar este otro videito como resumen para fijarse, una para aprovechar el tiempo y otra para no usar tanto internet. Y ahí empieza a haber todo un tema. Se sabe que la explosión se produjo acá. Y esa explosión se tiene que analizar porque se pensaron que fueron las turbinas y se hizo el rescate de todo el material, del fuselaje que se pudo, además de la cantidad de muertos, ¿no? que hubieron. Se recogió todo el fuselaje, se volvió a armar para intentar explicar qué es lo que había pasado. Entonces, bueno, esto ya es lo que les había puesto, se identificó la anomalía. Sí. Ahí decía que en el video que aparecía la caja negra, pero en realidad los aviones en ese momento no tenían caja negra. Yo tengo entendido que sí tenía pero En el bueno, Pero, profe, video porque En el documental decían que en no. el documental decía que no. que no la encontraron. Puede No, ser. no, creo que No. decía que no tenían en esa época. que no Ah, Claro, y eso entonces, decía, profe. entonces puedo haber puesto algo de la caja negra. Sí, sí, puede estar. Así que bueno, como verán, todos cometemos errores. No sé si vieron, bueno, sí, estas son fotos que capturé del video, no sé si las recuerdan. Aparece la anomalía, que la anomalía acá es claramente que los aviones estallan. Recolectamos los datos, se reconstruye, claramente se ve que el problema estuvo acá, las turbinas funcionaban, así que no habían explotado, la descompresión se produjo en esta zona, es decir, que el avión se explotó. Acá hay un plano del Comet, cómo es un plano estructural del Comet y dónde se había producido el problema. Esta también es una foto del fuselaje, donde se reconstruyó. Y después, si ustedes recuerdan, vieron que había un tema de fatigas que estaban reutilizando materiales. ¿Y qué pasó acá? Este dato es importante. Usaron aluminio, para ser puro, y bueno, tiene fatiga ese metal. Se fatiga el metal. Troquelaron los remaches. En A el ver, lo de metal, los remaches, ¿me lo decís? que habían troquelado los remaches en el metal. Habían Eso había troquelado. generado las pequeñas grietas Bien, que después se expandieron con la descompresión. bien. Tenemos un remache que está superpuesto, fíjense, acá está, y aparecen esas grietas en la reconstrucción. Y aparecen en estas zonas, como que se derivan de acá. ¿Qué forma de ventana están viendo? ¿Qué forma? Remachada. No, forma geométrica. Cuadrada. Cuadrada. Ustedes, si cierran los ojos y piensan en un viaje en avión que hayan hecho, o lo hayan visto en la película, o hayan ido donde sea, ¿cuál es la forma que tienen las ventanas de los aviones? Circular. Hoy. Circular o a lo sumo oval. Porque Como forma de elipse, sí, profe. tal cual, sí, como un óvalo, como una elipse.
Porque eso surgió de acá, porque se logró demostrar que además de la fatiga del metal, los puntos angulares de un rectángulo son los puntos que concentran mayor tensión. Y acá nos volvemos casi no sé, creo que fue la unidad 2 que hablamos de las catedrales góticas o los puentes de los romanos. Todo lo que es curvo provoca que la tensión se disipe de otra manera. Entonces, por eso podían haber grandes vitrales, porque lo que habían eran muchas líneas curvas que con los arbotantes, si se acuerdan que eran las estructuras esas que estaban por afuera de las catedrales góticas, se distribuía la tensión. Y acá pasa lo mismo. Acá en estos puntos se produce la máxima tensión. Y ahora, los que vengan de la escuela de una metalmecánica, o sea, cual sea, van a poder explicar esto. ¿Qué relación tiene esto con, por ejemplo, los tubos de gas, los Zeppelin, las garrafas? Y para ¿cómo? ¿Cómo qué relación? ¿A qué se refiere? Esto que estamos hablando, ¿qué relación podría tener con esto? De esto? presión. A ver, vamos con eso. ¿Cómo sería? Porque, yo no vengo de una escuela de metalmecánica, pero viendo el accidente y los ejemplos que me está diciendo usted, eso ha sido es la presión en sí, porque, a ver, en el avión hay una presión distinta que la presión de afuera. Tal cual, Por eso, una presión mayor es la tenía interna. Su expansión y contracción, entonces en eso la grieta se hizo más grande y, bueno, ya sabemos lo que pasó. Tal cual. Además de cambiar la forma para siempre de abandonar la forma cuadrada de las ventanas, también esto nos lleva a una realidad de nuestra ingeniería. Cualquiera de las tres ingenierías que están acá, en esta cátedra, van a trabajar con recipientes a presión, porque los de alimentos van a tener autoclaves, los de química van a tener no sé, el GNC o la producción de gas en los Zeppelin, y los mecánicos tienen que construirlo. Nadie construiría un recipiente para contener un gas como un cubo o como un rombo. ¿Por qué? Porque como va a ser un recipiente que va a tener un gas a presión, está adentro, la presión interna es mayor que la externa, si tuviéramos juntas, si tuviéramos uniones angulares, ahí se concentraría la tensión del material y explotarían. Esa es la razón por la cual los Zeppelin son esféricos, o en el caso de la garrafa ustedes han visto que para apoyarse tiene ese pie, ese faldón, pero no es el tubo, eso está adherido por afuera. Ustedes han visto que por debajo sigue siendo redondito. No sé si han levantado una garrafa. Y en el caso de los tubos también. Los recipientes a presión, en el caso del avión, y en el caso de los tubos, o en el caso de un autoclave, nunca van a tener ángulos en sus juntas, porque ahí se produce la mayor fatiga de los materiales por la tensión que provoca la presión interna respecto de la presión atmosférica.
y podrían explotar. Fíjense que en la reconstrucción, cuando ellos vieron que logran reconstruir a escala, la verdad que era una inversión impresionante de dinero poder hacer toda la reconstrucción, y fíjense que donde falla es en los puntos, y ellos logran ver que desde ahí se produce toda una zona de grietas, ¿no? Toda la propagación de, como dice acá, de las fallas principales, de las grietas principales, se producen justo a partir de las zonas angulares. Y así se explica cómo es que se parte, ¿no? ¿Cómo se parte? Bueno, seguimos con lo mismo. Eso que hablamos en realidad fue conclusión de haber observado, por ejemplo, acá en este microscopio, los signos de la fatiga del material, es decir, lo que habló recién sus compañeros, el material se fatiga. Se hicieron esfuerzos análisis, que todo esto hoy podría hacerse en computadora, obviamente, ¿no? Pero tiene mucho valor porque siguió los pasos de un método científico, analizó los datos de cómo se producían las fallas, los quiebres, después en cada uno de los sectores. Entonces, la primera hipótesis fue, bueno, se debió a la fatiga de los materiales. Se cambia, pero hay que hacerlo a escala, someterlo a varios cambios de presión para ver si, bueno, hay problemas, ¿sí? Por eso se usan los túneles de viento de prueba. Si todo eso funciona bien, como fue que acá fue uno de los experimentos. Recuerden que para que no hubieran problemas llenaron esto de agua para que no explotara y pudiera ser un peligro para los demás. Bueno, el ingeniero y quedó, ¿no? Si se hubieran cambiado los materiales y se hubieran seguido produciendo eventos aéreos, claramente tendríamos que decir, bueno, no era solo el material del fuselaje, sería otro material. Entonces, vuelvo acá, con la presentación esta del método científico, podemos ver que hay una secuencia de pasos que podemos seguir cuando ya no hay evidencia tan sencilla o que lo puedo resolver por una encuesta tan simple como esto de la fotocopiadora. Les cuento una de la que participé, que no tiene la envergadura de esto, pero sí sirve. Resulta que vinieron a la facultad gente de un muy importante Hotel de las Leñas, porque resulta que un contingente de personas de Buenos Aires, todos habían estado con diarrea. Todos se habían enfermado, habían tenido fiebre y habían estado con diarrea. Ellos, solidariamente, se habían hecho cargo de los medicamentos, el médico los había ayudado, no sé qué, y la explicación había sido que seguramente el cambio de agua, de venir de una zona tan tóxica como Buenos Aires y pasar a algo tan puro y bueno como Las Leñas, les había provocado ese problema
gastrointestinal. Pero la verdad es que eso no se lo creyó nadie, pero lograron que con eso, digamos, pagándole el médico y los medicamentos, se evitaron que hicieran denuncias, juicios, mala prensa y todo lo demás. Nos llamaron a la facultad para ver si podíamos determinar la causa. Bueno, con otra ingeniera en alimentos estuvimos a cargo de esa investigación, que lo que buscó era, bueno, nos fuimos allá y lo primero que se hizo fue, porque apenas te describen los síntomas, uno piensa, es como tiene el modelo en la cabeza. En mi caso, el modelo esto es una ETA. Una ETA es una enfermedad transmitida por alimentos. Acá no hay cambio de aire, no hay cosa rara, esto es un alimento contaminado. Por las características también, por el modelo mental, que es el que la universidad me ayudó a construir, podía presuponer, porque ya los que son de alimentos van a estudiarlo a varias, hay un montón de enfermedades, pero dentro de ese montón de enfermedades hay algunas que se ajustan más a estos síntomas, estas evidencias, estos efectos, tal fiebre y diarrea. Bueno, entonces lo que decidimos fue, bueno, ir a Las Leñas, estar allá y hacer un hisopado. Se hace igual que con el del coronavirus, nada más que no se hace sobre las personas, digamos, no se hace en la nariz de las personas. Primero hisopamos el foco, lo centramos en la cocina. Después, entonces ahí se tomaron muestras de agua en distintos lugares, en la canilla, de la canilla se fue más atrás, al tanque, del tanque lo que provenía, se revisó la cloración, después se analizaron las superficies, se hisoparon las superficies, se hisoparon a las personas, es decir, se les tomaron muestras debajo de las uñas, que es el lugar porque si lo tomo de la palma de la mano no me va a salir nada, porque con cualquier agüita ahí nomás desaparecería. Desaparecería el bicho, la bacteria. Pero debajo de las uñas es como, tenés que ser buen profesional para saber que te tenés que lavar debajo de las uñas bien. Entonces, como en general en gastronomía, el personal entra y sale, digamos, es como nadie se jubila, no sé, de mozo, o es como que tiene mucha rotación. Incluso ustedes pueden estar siendo en este momento mozos, mozas de algún lugar, y saben que hoy hay unos en la cocina, mañana hay otros. Digamos, no es un lugar donde uno pretenda quedarse, por lo tanto, por ahí hay mucha gente que no se lo tomó muy en serio. Profe, Sí. en la cocina pasó mucho de que pasa, que se cansan de cocinar lo mismo. Tal cual. Mucho estrés en la cocina. Yo trabajé 2 años en un bar y pasaba eso en la cocina. Era mucho estrés, muchos pedidos y era nuevo el bar entonces. Sí, ni hablar. Sí, no, digamos, las condiciones, no estoy diciendo que la gente sea malvada o que quiera enfermar al otro, para nada. En realidad, muchas de las personas por ahí hasta desconocen el mundo de la microbiología y ni siquiera saben que son capaces de transmitir, de ser un vector. Bueno, la cuestión es que nos trajimos los análisis de todo esto. No los análisis, los hisopados. Acá en la facultad armamos toda una
porque además hay que hacerlo por triplicado para saber que no fue un error. Bueno, la cuestión es que las placas de Petri, que son los lugares donde se siembra, es decir, se coloca en un lugar, es como si fuera una caja, como si fuera un, ¿cómo diría? Como el recipiente donde vienen, donde típicamente abren, es un, ¿cómo decirle? Es como la caja de bombones, como es circular, adentro se le agrega un líquido, ese líquido es un nutriente que tiene como mucha cantidad de las cosas que las bacterias o los hongos, depende de lo que yo esté buscando, o las levaduras, o los virus, necesitan para reproducirse. Entonces crecen y las pongo a una temperatura apropiada. Es decir, yo lo que busco es ver si había esa bacteria. Entonces le preparo todas las condiciones para, si en mi hisopado lo pongo ahí y había, claramente la placa se va a llenar de colonias. Es decir, va a pasar lo que pasa arriba de un limón cuando ustedes lo dejan mucho tiempo en la heladera, se va a formar una colonia. ¿Sí? Esa mancha de penicillium que ustedes ven, que es blanca, la parte más nueva, y la parte que ya está por liberar esporas es la parte verde. Bueno, todas las placas dieron negativas, excepto una. La placa que dio positiva, es decir, que tuvo crecimiento, la placa que tuvo crecimiento, fue la placa del hisopado de las uñas, de los dedos, del chef. Del chef. Bueno, así que era el chef. ¿Qué buscábamos? Lo que buscábamos por las características de la enfermedad, y por eso usamos ese cultivo, ese medio de cultivo, lo que buscábamos es una bacteria que produce esto, que se llama salmonela. Y produce en los humanos la salmonelosis, que está caracterizada por fiebre, diarrea, incluso en algunos casos se denomina diarrea explosiva. Es imposible controlarlo. Si buscan, aunque sea morboso esto a las 9 de la mañana estar contando esto, si buscan en el diario van a encontrar datos de un casamiento que comieron chancho que dejaron afuera de la heladera durante una noche, no sé qué, lo prepararon, al otro día fue el casamiento y todos estaban ahí en la guardia del Shestakov, no pudiendo contener los esfínteres. Les cuento por qué. Trabajo también en la Cruz Roja, doy metodología de la investigación ahí, mis colegas trabajan en el Shestakov y tuvieron que lavar con la lavadora, con la manguera del incendio para poder sacar todo. Así que imagínense lo que hace la enfermedad. Bueno, la cuestión es que, y ya para ir cerrando el cuento, el tema es cómo llega una salmonela a una mano y de la mano al alimento. Bueno, claramente porque no se lavó las manos. Bien, pero ¿dónde habita la salmonela? La salmonela habita en las heces, ¿sí? En la materia fecal. Ese es su lugar. Por lo tanto, si uno se abstrae de todo esto, en definitiva, lo que uno puede hipotetizar es, esta persona era portadora de salmonela, no había desarrollado la enfermedad, habrá ido en un momento al baño, fue al baño, no se higienizó bien sus manos después de limpiarse, restos de eso quedaron allí y con eso fue y preparó, no sé, la ensalada. Y ahí se difuminó la enfermedad. Bueno,
Ahí también claramente aplica todo esto, identificación de la anomalía, recolección de datos, análisis de datos, formulación de hipótesis, y la hipótesis es, bueno, vamos a hacerle los análisis a esta persona. Tiene salmonela, mediquémoslo y debería no volver a pasar. Bueno, finalmente no pasó. Digamos, no volvió a haber ese contagio, esa intoxicación masiva con eso. Pero fíjense lo importante del lavado de manos. Por eso también, y perdónenme que acá sea un poco gremialista, por eso, por ejemplo, ustedes no van a haber escuchado, primero, que las industrias alimentarias hayan cerrado durante la pandemia, o que hayan habido casos de contaminación o de cosas en las industrias alimentarias por la forma de trabajo, porque tenemos tantas enfermedades que hay que cuidar al consumidor, que las normas de higiene que hoy aparecen para el coronavirus en la industria alimentaria ya estaban. No porque sea mejor o peor la industria alimentaria que las otras, sino que era una industria que ya trabajaba con la posibilidad de enfermar. Y entonces por eso hay todo un protocolo que se deriva de las normas IRAM, las mismas normas IRAM que sirven para el sistema métrico, las mismas normas IRAM que aplican para, no sé, para el número de las chapas, bueno, para los materiales, hay normas IRAM que nos ayudan a hacer eso. Porque, por ejemplo, se desarrolló para poder mandar al espacio, como les conté una vez, para poder mandar a una persona al espacio había que pensar en cómo darle comida que no fuera a enfermarlo. Porque si en el espacio le pasaba lo que le pasó a la novia o le pasó a los turistas, ¿qué hacemos con un tipo allá? Y por eso, con la industria química y la mecánica, desarrollamos la irradiación de alimentos. Las bandejas se irradian y esas bandejas se llevan alimento al espacio, directamente alimento irradiado. Que tampoco, ¿cómo se llama? Piensen que solo lo comen ellos. Ustedes también comen un montón de alimentos irradiados que es probable que no lo sepan. Ajos, cebollas, las flores para que duren más también se irradian. Bueno. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Porque les quiero mostrar algunas cosas del campus. Profe, todo esto de las manos y eso también lo vimos en uno de los primeros textos de la fiebre Viena, puerperal. Eso mismo. La fiebre digamos, que uno en realidad ahí con Semmelweis lo que nosotros veíamos era que él veía anomalías, pero todavía no estaba la teoría, no se conocía la microbiología, no se conocía, por eso él hablaba de materia cadavérica, que pasaba de un lado al otro y hacía lavar a los practicantes después con ese agua con cal para pasar. Pero evidentemente lo que estaba haciendo era, no era que pasaba la muerte, pasaba microorganismos que infectaban. ¿Sí? Esto es, digamos, que siempre somos vectores de enfermedades. Eso es así, en nuestro cuerpo está lleno de bacterias. El problema está que, bueno, algunas pueden ser muy serias y otras son totalmente benéficas. Sin bacterias no podríamos absorber determinados nutrientes. O no sé, o en la industria química, sin determinadas bacterias no se podría remediar derrames de petróleo, porque
hay bacterias que se comen el petróleo y me provocan una bioremediación de los suelos, por ejemplo. Profe, Sí, ¿se podría haber empezado por analizar qué era lo que tenían las personas que habían consumido la comida que había preparado el chef, en vez de empezar por hisopar y todo eso, no y estaban, llegar a la misma? no Ah, estaban. bien. Habían venido por el fin de semana, les provocó esto, los atendieron y el colectivo se fue. Y en el caso de, y aún si podríamos a ver, si las personas se hubieran quedado más, yo podría haber hecho un análisis ya ahí pasando a la clínica médica, podría haber ido a un bioquímico y me hubiera dicho, sí, se intoxicó con un alimento y tiene salmonelosis. Claro, pero eso no me resolvía. Eso es como, y me das un buen pie, Lucía, porque eso es como, digamos, el ejemplo de la prueba, de bajar el nivel de la prueba y después igual siguen saliendo mal, en el primero que pusimos ahí cuando empezamos la clase. Porque, ¿qué pasa? Que esté enfermo, o que tenga diarrea, o que lo que sea, es efecto, es signo visible, pero no es la causa. Ni siquiera la salmonela es la causa. La causa Esto del sí. problema. La causa provoca la enfermedad, pero acá la causa era MasterChef, que era portador sano, que había que identificarlo para poder desde ahí saber, o sea, controlar a él para que dejara, era el eslabón, era el tipo, era el tipo que se tomó la sopa de murciélago en todo caso, para llevarlo al COVID. Bueno, el paciente cero. Este no era el paciente cero, pero sí era el vector de transmisión. En él era, en realidad técnicamente, él era el reservorio. A partir de él se difuminaba. Si yo hubiera identificado, digo, sí, tienen esto, pero sigo sin saber si era en el agua, si estaba en la mesada, si estaba en los trapos, si eran los mozos, si eran las mucamas, no sé, si era la comida, porque también podía ser que, por ejemplo, no sé, viniera la carne contaminada, digamos, las materias primas, la lechuga que viniera contaminada. No lo hubiéramos podido saber con el análisis de las personas, ¿sí? Necesitabas hacer el análisis para llegar a la causa primera. Profe, eso O también quizás, con el caso del avión, porque las lesiones en las personas, las contusiones craneales y lo que la mayoría se le habían explotado los pulmones, daba a entender a que habían sido expuestas a una gran presión, pero seguían sin saber por qué. Tal No cual. sabían el foco de por qué el avión había sido expuesto a tal presión, no sabían si fue interna, si fue algo externa. No Claro, seguía dando pistas de cuál fue el foco del accidente. tal cual, tal cual, tal cual. Lucía, vos querías decir algo justo cuando Ana intervino. quería decir que quizás el analizar a las personas primero hubiese retardado más el proceso para llegar a la resolución, porque después de tener que, o sea, cuál era el problema de las personas, que era la salmonelosis, eh, tendrían que haber analizado todo esto de los alimentos, hacer el hisopado para encontrar el problema que había causado la enfermedad en las personas. Y te sumo una cosa, que no podemos dejar de tenerla en cuenta nunca como ingenieros. El costo. Porque todos esos análisis iban a tener un costo, además de tener que hacer los otros. Y para nosotros, el tiempo, el dinero, son contornos, son bordes que siempre los tenemos que tener muy presentes porque no trabajamos sobre lo ideal. Nosotros trabajamos con recursos limitados.
y tanto el tiempo como el dinero son recursos escasos. Entonces, un gasto enorme en esos análisis si la verdad que no nos iban a aportar información. ¿Sí? Entonces, te sumo a lo que decís, esto de que hubiera sido también un gasto y que se iría de presupuesto. Se iría de presupuesto. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Profe, Sí. otra catástrofe parecida a lo del Comet fue lo del Challenger, ¿no? Claro, Lo tal del cual. transbordador. Tal cual, tal cual. Otro problema. De hecho, me da, en realidad lo habíamos chateado por privado con el compañero Gini, porque les iba a mostrar lo que va a pasar el lunes. Bueno, primero, acá les dejo, este es el campus, ¿no? Bueno, ya todos lo conocen. Acá hay alguna cuestión sobre esto de volver al tema del problema. ¿Por qué definir el problema en ingeniería? Ustedes han estado trabajando sobre las herramientas de diseño, los modelos de diseño, pero todo eso es para solucionar un problema. El tema siempre, solucionar un problema puede ser crear algo que no había también. Pero el problema, el gran problema que nosotros trabajamos, incluso forma parte de la definición que nosotros damos de nuestra profesión. Los ingenieros resuelven problemas para hacer mejor la vida de las personas. Entonces, definir un problema, lograr acotar un problema, decir para dónde voy, qué métodos hay, bueno, eso podría, digamos, eso está explicado acá, un audio que, ¿para qué? Porque también, si bien está al inicio, ustedes han tenido o están terminando de hacer, no, terminaron de hacer el podcast, bueno, también mostrarles que lo que pido también lo uso, porque si no sería un chanta. Hagan tal cosa y este no sabe utilizar ni siquiera el print de pantalla. Entonces, bueno, por eso también le pongo la imagen, le pongo la música, uso el podcast, como para mostrar que uso las herramientas tecnológicas que les pido. Bueno, ¿qué van a hacer? Un trabajo muy sencillo, un dibujito, un videíto muy tranquilo, muy cortito, que lo que busca es volver a pensar en esto del problema y cómo desdoblarlo en materiales, entornos, personas. Siempre para todos problemas se aplica los mismos digamos, focos donde tengo que hacer foco en las personas, en las máquinas, en el entorno, en los materiales. Siempre eso es lo que me dice el diagrama de Ishikawa. Por otro lado, ustedes acá tienen un pequeño resumen, por si lo quieren mirar. Acá está el resumen del avión, donde se aplicó el método científico. Les dejo acá colgadito por si alguno quiere quieren mirarlo, a lo que vimos recién. Y sobre todo, también les dejo acá en la plataforma por si alguien no lo miró o se les descolgó no sé, del WhatsApp, lo borró, no sé qué. Acá adentro también está el link a todo ese largo documental. Y el lunes vamos a trabajar sobre el cuestionario del transbordador Challenger, que fue lo que Gabriel acaba de realizar. Este transbordador pues, son preguntas
son preguntas que tienen que resolver. No sé si, bueno, en algún momento les voy a dar el texto sobre el transbordador y ustedes van a tener que ir respondiendo lo que piden acá. Por lo tanto, el lunes 8:30 tienen que entrar a la plataforma a resolverlo, ¿sí? Esto que figura ahí, los numeritos que aparecen ahí es porque están desconfigurados. Es cuando uno pasa de un lado al otro. El lunes ustedes tienen que resolver eso. No nos vemos visualmente, no nos vemos sincrónicamente acá, sino que ustedes van a resolver el lunes en esa hora esta actividad. Para que en esta unidad lo único que tengan que hacer por fuera es leer el capítulo 8 del libro, que es donde está el tema del problema. No sé si en algún lugar lo he puesto, porque en el de creatividad era el número 9, el de diseño no me acuerdo qué número era, pero si ustedes me dan un segundo, les digo los capítulos que ustedes tendrían que tener leídos porque los van a necesitar para el parcial, ¿no? El capítulo 3, que es el de diseño. El capítulo 8, que es el definición del problema. El capítulo 9, que es el de generación de posibles soluciones, ese que vimos la semana anterior, y en la parte de este capítulo 9, generación de posibles soluciones, está el tema de, por un lado, la creatividad y el tema del diseño, ¿no? Así que vuelvo a repetir, capítulo 3, 8, 9 es el que hemos visto hasta ahora. Los que hemos visto hasta ahora que necesitan tener. No son capítulos largos, pueden subrayar, hay muchos ejemplos, así que no es tedioso el hacer. Déjenme un minuto. Voy a dejar de compartir ahí la pantalla, que era el libro. Ya no me acuerdo quién fue. Lucas, ¿vos eras quien me iba a mandar el link? Yo, profe. Perdón que estoy buscando una cosa. ¿Quién dijo yo? El Luciano Casado. Ah, Luciano. Sí, ahora apenas termina la clase, subo el PDF a un Drive y se lo mando. Tal cual. Espérenme 2 minutos que estoy buscando, que recién sin querer se me cerró. Y bueno, mientras lo busco, pueden, si necesitan hacerme una consulta, preguntarme algo, podemos ir charlando eso. Sé dónde lo Profe, tengo. Sí. Las unidades que van en el segundo parcial, ¿eso lo sabe o todavía no? Sí, y es muy fácil de responder, porque son todas menos la 1. Porque la 1 ya la evaluamos. ¿Se acuerdan? La 1 tenía que ver todo con lo de ciencia, método científico, las disputas, las controversias, las corrientes. Pero de la unidad 2, nosotros hemos visto la 2, que tiene que ver con la introducción a la ingeniería, la visión humanitaria,
el tema de los éxitos y los fracasos, las mujeres en ingeniería. En la unidad 3 abordamos el perfil, esto de las competencias tecnológicas, la microgestión y el liderazgo, la salida laboral. Después en la unidad 4 vimos creatividad, todo el tema de, bueno, qué es, cómo se estimula, por qué su definición, cómo producir un ambiente creativo, para qué me sirve. Después en la unidad 5 hemos visto los conceptos muy generales sobre qué es diseñar en ingeniería, el tema del ciclo de diseño en ingeniería, cómo es, y ustedes tuvieron que trabajar sobre, ¿cómo se llama? Los modelos, si eran analógicos, si era cada uno de los 4 modelos que les proponía el texto. Después tuvieron que resolver unos ejercicios en grupo, en el Word, y después explicar el tema de, bueno, hay algunas herramientas para el diseño. Bueno, ¿cuáles son esas herramientas? Y lo tenían que hacer con un pequeño videíto. En esta unidad tienen la parte teórica. En el libro, que es la unidad 6, que es el problema, tienen que trabajar con el diagrama de espina de pescado, resolviendo una situación que está puesta ahí, es una empresa que tiene un problema, y ustedes tienen que hacer la aplicación de eso y resolver un cuestionario, pero ese cuestionario lo vamos a resolver, digamos, en el horario de clase. No nos conectamos por Zoom, sino que todos entran en la plataforma y resuelven el cuestionario en el tiempo. Y después de eso, bueno, ya el otro viernes tendremos otra unidad, ¿no? Así que, como respuesta es todo menos la 1. Todo menos la 1. A ver si... Gracias, profe. De nada. De nada, de nada, de nada. ¿Cómo puede ser? Ya voy. Ahí está. Que pase. La verdad que Despegar y Banco del Sol es como muy pesados. Son muy pesados. Bien. Quería compartir con ustedes este videíto y enseguida después alguien ya muteo por si a alguien se le abrió el micrófono, muteo a todos. Bueno, es un video muy corto y enseguida lo charlamos. Les cuento que Zoom encontró una forma de optimizar para video, así que a lo mejor lo pueden ver. Si no, después les paso el link, pero me parece que está bueno que lo veamos a la vez. Ahí va. Staggering 8.8 million deaths per year. Long-term exposure to air pollution is also linked to see the Himalayan peaks for the first time in 30 years. COVID-19 lockdown measures have brought significantly. Health organizations are launching an appeal for global action. A recent study shows that this preventable disease accounts for 15% of all deaths of children. Health organizations are push that project no matter what happens. Our production lines are operating at full capacity and our engineers are working around the project. Welcome to my brand new makeup tutorial. I know a lot of you guys have asked a ton of questions in the last one, so I decided to do another one and share with you. We've been going from one patient to another.
What's your emergency? Hello. There's a kid in the school system, and he just started shooting. I don't know where to go. Please calm down, sir. 2018 journalist and critic was killed after entering the consulate. Particolarmente critico nei confronti del governo della Paese. Thousands of readers turning to independent media for information during the COVID-19 pandemic. Media systems and species are shrinking. 3/4 of the land-based environment and about 66% of Il est considéré comme le second plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. So it allowed us to trace and monitor the COVID-19 pandemic. Next generation sequencing, we're able to generate a new We frequently travel on those roads. The damage done and fight of our lives. The United Nations Secretary General has called for a ceasefire in countries locked down by long-term conflict. In order to Bueno, no sé si se alcanzó a, sobre todo era ver, no tenía mucho audio. ¿Lo habían visto el video ese? No, profe, yo no lo había visto. ¿No lo habían visto? Bueno, la idea es, y lo elegí sobre todo, es un video producido por la UNESCO. La verdad que hay cosas que uno toma por normal, que la verdad son espeluznantes, porque cuando uno piensa que 1 de cada 5 niños no va a la escuela, uno dice, bueno, debe ser la pandemia, no, y es el valor, o valor global. Y lo quería poner porque, una, que la pandemia se va volviendo más pesada en este momento, estamos llenos de información. Otra es que el cansancio del semestre puede ir haciendo más fuerte. Puede venir el tema de, bueno, no doy más, ya dejo esto, dejo aquello. Esto no va a terminar, esto no sé qué. Y la verdad es que me pareció que era un video, uno, que era pertinente porque para hacer mejores cosas y que la nueva normalidad sea mejor, seguro van a hacer falta ingenieros, seguro van a hacer falta ingenieros. Y la idea era justamente no hay demasiada mala onda permanentemente en muchos lugares y mostrarles que están apostando bien, que seguramente no es la mejor forma de ir a la universidad, que no es lo mejor, que estaría súper bien todos estar en el campus, sí, es verdad, pero ciencia, cultura, información son en las cosas que uno tiene que, en momentos más duros, invertir, y es lo que ustedes están haciendo. Entonces, como al inicio planteaba situaciones donde algunos de ustedes se sentían por ahí abrumados o con algunas situaciones negativas, bueno, quería cerrar la clase de hoy con eso de una perspectiva que para nada es tonta ni optimista por sí mismo, sino que en la nueva normalidad van a hacer falta ustedes. Van a hacer falta ustedes como ingenieras e ingenieros que ayuden a resolver los problemas antiguos, pero también nuevos que aparecerán después de que salgamos de esta pandemia. Así que para quienes no lo pudieron ver, en el WhatsApp del grupo ya se los compartí. Bueno, gente, para que a Chernikov no le dé ataque de pánico y de ansiedad,